Listo. Entonces, tenemos que pasar ¿a dónde? Nosotros tenemos la definición de la integral, que es el límite n cuando tiende a infinito, sumatoria de f evaluado en x u y por delta de x igual 1 hasta n. Y esto no es nada más ni nada menos que la integral desde a hasta b de f de x por delta de x. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos es que encontrar quién es la función en la integral y quién es a y quién es, perdón, quién es b y quién es a. Entonces, nosotros simplemente debemos notar es que lo que nos dieron, este 96n, toda esa expresión, es el resultado de haber evaluado esa función en ese punto x u y haberla multiplicado por delta de x. O sea, ahí ya se hizo toda esa operación. Eso fue lo que nos dieron. Entonces, nosotros tenemos es que pasar de este lado al otro lado de la integral. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues primero que todo vamos a empezar a comparar. Yo sé que la expresión que me dieron es exactamente igual a la definición de sumas de Riemann, entonces yo puedo igualar todo este término de f evaluado en x u y por delta x igual a 96 sobre todas estas expresiones. ¿Por qué? Porque esto fue lo que quedó de haber hecho esta operación f de x u y evaluado f de x u y por delta x. Entonces yo simplemente puedo igualar estas dos ecuaciones. F de x u y por delta x igual a 96n sobre 2n más 4i al cuadrado. Entonces, ¿ustedes qué creen que tenemos que empezar a hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que encontrar acá en esta expresión? Tenemos que encontrar f de x u y. Cuando encontremos f de x u y, encontramos la función y ya solo sería evaluarla en la integral. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente despejar f de x u y. Y para eso tengo que deshacerme de todas estas n's y de todas estas i's y poner todo eso en términos de las x. Ese es mi trabajo acá. ¿Y con qué, cómo voy a hacer eso? Voy a partir simplemente de la definición. Entonces recordemos por acá, ¿quién es delta de x? Delta de x no se nos puede olvidar que es b menos a sobre n. Aparte de esto, yo también tengo que encontrar quién es b y quién es a. Ese es un paso extra que tengo que hacer. Y x o y, recordemos que es a más i veces delta de x. ¿Listo? Estas son las dos ecuaciones o dos formulitas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos bien hasta acá. Ay, espérate que se me fue. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? En que eso se me va a completar. Listo. Bueno. Entonces, empecemos a manipular esta expresión para poder encontrar f de x o y. Entonces, yo lo que puedo hacer, y es un paso muy común, es sacar esta n de esta expresión como factor común. Entonces, si yo saco eso de factor común, ¿qué me queda? Entonces, yo tengo 96n. Y si saco esta n de factor común de todo ese paréntesis que sale al cuadrado, sale un n al cuadrado. Y me va a quedar 2 más 4 veces y sobre n. ¿Está claro cómo hicimos este factor común de acá? ¿O hay alguien que todavía no le quedó claro cómo lo hicimos? A ver, ¿me lo explicas por favor? Sí. Bueno, recordemos que es un factor común. Factor común es mirar qué términos están comunes en cada término de la expresión. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, x por n al cuadrado más x por n más 1. Yo veo que el término que está como común en cada uno de los términos es la n. Aquí hay dos n, aquí hay una n y aquí no hay ninguna. Pero yo puedo hacer un artificio matemático y es sacar esa n obligada. Entonces yo voy a sacar una n. Entonces yo tengo x por n al cuadrado. Si a x por n al cuadrado le quito una n o divido por n, me va a quedar simplemente una n. Más, si a x por n le quito una n, me queda simplemente x. Y al término, que le falte el término común, simplemente vamos a dividir por ese.
¿Por qué? Porque se debe conservar la igualdad. Si yo vuelvo y distribuyo esa n para cada uno de los términos, me tiene que volver a dar la expresión de arriba. O sea, x por n al cuadrado más x por n más n por 1/n, eso vuelve y da 1. Entonces, de esa manera se hace factor común. Pero ¿por qué saqué yo aquí el n al cuadrado? Porque como todos esos términos están elevados al cuadrado, pues esa n sale con el término al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿por qué saqué esa n al cuadrado? Porque yo puedo ver que este cuadrado se va con esta n. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que f de x u y por delta de x es igual a 96 sobre 2, bueno, n por 2 más 4i sobre n al cuadrado. Entonces vemos que ya vamos como simplificando la cosa. Entonces, ¿qué más podemos simplificar, muchachos? ¿Qué más podemos ir simplificando? Entonces, yo también, mi idea original es despejar el f de x o y, porque esa es la función. Entonces, yo puedo pasar este delta x a dividir al otro lado. Entonces, f de x o y va a ser igual a 96 sobre n por 2 más 4 por i sobre n al cuadrado por 1 sobre delta x. O sea, pase delta x a dividir. ¿Por qué lo puse así multiplicando por 1 sobre delta x? Para no hacer esta ley de la orejita, que es muy cansona. Entonces ahí es otra opción de verla más fácil. Y recordemos que delta x es b menos a sobre n. ¿Listo? Pero bueno, ahorita reemplazamos porque ya vamos a encontrar quién es ese b y quién es ese a. Entonces recordemos también que x u y es a veces más i veces delta de x. Pero delta de x, pues es esta expresión de aquí arriba. Entonces la puedo reemplazar en el valor de x o y. O sea, a más i veces b menos a, que es delta de x sobre n. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguien que tenga una duda? Bueno, creo que vamos bien. Entonces, este es el valor de x o y. Entonces, yo, ¿qué puedo ver? Que hay como algo similar en este valor de x o y. Es muy similar a esta expresión que tengo acá. ¿Por qué? El x u y es un término constante más i veces, vean que aquí en el 4 hay una i, por otra constante, b menos es una constante sobre n. Entonces yo digo como, uy, eso se parece mucho al x u y. Entonces yo comparando estos dos términos puedo inferir quién es a y quién es b. Entonces comparando esos dos términos, ¿quién me dice cuánto vale a? 2, Dos. Muy bien, vale 2. ¿Y cuánto vale b entonces? 6. 6. 6. Para los que no entendieron por qué b vale 6, es simplemente de comparar esta ecuación. B menos a tiene que ser igual a 4, pero a es 2. Entonces b va a ser 4 más a. Y como a es 12, entonces b vale 6. Entonces, muy bien, ya encontré a y encontré b, que son dos cosas que necesitabas para expresar este límite como integral. ¿Qué me falta hacer? Encontrar esa función. Y estamos a punto de lograrlo. Entonces, como ya tengo A y tengo B, puedo ahora sí encontrar el delta X. Entonces, el delta X va a ser 6 menos 2 sobre n, que esto pues al final es 4 sobre n. Como ya tengo el delta X, ahora sí lo puedo reemplazar acá. Entonces, el inverso, 1 sobre delta X, es simplemente coger 4 sobre n y voltearlo, o sea, n sobre 4. Y ahora sí, reemplacémoslo ahí en la expresión. Entonces tengo f de x u y, que es igual a 96 sobre n por 2 más 4. Bueno, sí, ahorita hacemos ese pasito. 4 por i sobre n al cuadrado por 1 sobre delta x. Pero 1 sobre delta x es n sobre 4. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta n se va con esta n y puedo simplificar. 96 sobre 4, ¿cuánto da? Creo que da 24 o 22. ¿Quién tiene el calculador a la mano? 96 sobre 4.
¿Cuánto da? Creo que 24. 24. 24. Sobre 2 más 4i sobre n al cuadrado. Muy bien, ya tenemos esta expresión muy simplificada. Y nosotros habíamos dicho que esto prácticamente era x sub i. Entonces aquí pues con los valores que encontramos nos dimos cuenta de que x sub i efectivamente es 2 más 4 por i sobre n. Entonces esto es x sub i. Entonces esta función va a ser simplemente nada más y nada menos que 24 sobre x sub i al cuadrado. O sea, ya encontramos la función. Entonces, ¿esto en qué se resume? De que este límite, copiémoslo. Este límite es nada más y nada menos, o mejor dicho, se puede expresar como la integral de a, pero a encontramos que es 2, b es 4 y la función es simplemente 24 sobre x al cuadrado por diferencial de x. El subíndice i simplemente denota que cuando yo tengo x sub i estamos trabajando con sumas de Riemann y cuando estamos trabajando con integral se le quita el subíndice i. ¿Listo? Entonces, así se haría este ejercicio. ¿Qué toca partir? Si se les aparece un ejercicio, esto es en el parcial, partir muy de la definición, o sea, simplificar con propiedades de los exponentes, o cualquier propiedad que hayan visto en cálculo diferencial o en matemáticas básicas, pero tener muy en cuenta que esta definición de que el límite es igual a la integral desde A hasta B de la función y el delta x es b menos a sobre n y x sub i es igual a más i veces delta x simplificar y llega un punto en el que te toca comparar ese x sub i con algún término ahí del proceso que hayas trabajado para encontrar A y B. B de 6. Ah, sí, B de 6. Sí, B de 6. Perdón, muchas gracias por corregirme. Listo. B de 6, sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio? ¿Sabes por qué me gusta hacer este ejercicio en vez de otros? Porque por lo general en los talleres los ejercicios que aparecen sí nos dan los intervalos. Entonces, si nos dan los intervalos es muy sencillo, porque entonces yo comparo la f de x sub i por delta x con lo que me dieron. Y como me dieron el intervalo, pues yo ya conozco delta x. Empiezo a cancelar cositas, llego y reemplazo ya el x sub i y ahí ya me dio de una me da pues la función. Pero si no nos dan esos intervalos, pues entonces ya toca hacer este tipo de procesos que es simplemente para comparar el x o y con algún término ahí de la función. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, esto sería como todo ahí por sumas de Riemann. No sé si tienen por ahí algún ejercicio que quieran que miremos, pero por lo general este es como el tipo de ejercicios más maluquito ahí de sumas de Riemann. Si no hay preguntas, pues ya pasamos a los teoremas fundamentales del cálculo. A ver qué dice. Entonces pasemos a los teoremas. ¿Quién me recuerda o que han visto en clase? ¿Ya vieron los teoremas? Teorema fundamental del cálculo uno y el 2. Entonces, todo el cálculo está construido a base de estos dos teoremas. Pues recordemos ahí por si alguien quedó con la duda. Entonces hay dos teoremas. Teorema fundamental del cálculo uno y el teorema fundamental del cálculo 2. Entonces, en el taller pasado hablábamos de que la derivada y la integral son operaciones inversas, o sea, una cancela la otra. Y si yo tengo una función derivable y la derivo, pues tengo prima. ¿Y qué quiere decir que son operaciones inversas? Que si yo integro esa derivada, vuelvo a la función original. O lo mismo en sentido contrario. Si yo tengo una función y la integro, digamos f mayúscula, y luego la derivo, obtengo pues otra vez la función original. Esto es muy útil en las aplicaciones de física como vimos el taller pasado, de que recordemos que la derivada de la posición era la velocidad, la derivada de la velocidad era la aceleración.
Pero entonces, ¿qué pasa si yo ya no parto de la posición, sino que parto de una aceleración? Si yo tengo una aceleración y la integro, obtengo la velocidad, y si integro la velocidad, obtengo la posición. Entonces, en esencia, eso es lo que son los teoremas fundamentales del cálculo. Ahora miremos cómo son su forma matemática. Entonces, el teorema fundamental del cálculo uno se conoce como, sí, forma de derivada. Forma de derivada. De derivada. Y lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función f mayúscula, que es simplemente la integral de una constante a hasta x, o hagámoslo mejor, de una vez más general, no hasta x, sino hasta una función que dependa de x. Por ejemplo, desde 0 hasta x al cuadrado, de una función que depende del parámetro t por delta t. Entonces, si yo tengo esta función, y aparte pues sabemos que f es continua en un intervalo, continua en AB, y digamos que yo quiero derivar esta función. Entonces yo quiero obtener f' de x. Entonces, al aplicar la derivada en ambos lados, pues la derivada de f es f' y voy a tener que derivar mi lado derecho. Entonces sería la derivada de la integral de a hasta la función g de x de f de t por dt. O sea, tengo que derivar una integral. Pero uno dice, ay, pues madre, ¿yo cómo derivo una integral? Entonces es muy fácil. Como son operaciones inversas, prácticamente se cancelan. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener simplemente la función, y aquí es donde viene pues como la fórmula o el teorema, evaluada en la función que yo tenga en el límite superior, o sea, f evaluado en g de x. Y este es como el caso general, este es el caso como paralelo a la regla de la cadena en cálculo diferencial. Entonces, uno que hacía en cálculo diferencial cuando tenía la regla de la cadena, multiplicaba por la derivada interior. Entonces, yo aquí tengo que multiplicar por la derivada de esa función que está en el límite superior. Y este es el teorema fundamental del cálculo uno, la fórmula general. ¿Listo? Entonces, si yo quiero derivar una función que depende de la integral, yo derivo la integral. ¿Y cómo se resuelve la deriva de una integral? Simplemente, la función que yo tenga de la integral la evalúo en la función que yo tenga en el límite superior y la multiplico por dicha función. ¿Listo? Hagamos un ejemplo. Esperen a ver si yo tengo un ejemplo acá o si no me lo invento. Bueno, inventemos. Ejemplo. Supongamos que yo tengo f de t, bueno, f de x, que es la integral desde 0 hasta x a la 3 de t al cuadrado más t por dt. Hago así como la t mayúscula para que no se me confunda con el. Bueno, entonces yo quiero derivar esta función. Entonces yo derivo a ambos lados. La derivada de f es f' y la derivada de la integral, pues simplemente la denotamos de esta forma. Pero en sí la derivada, ¿qué va a ser? Donde esté la t, yo voy a reemplazar por la función que esté en el límite superior. O sea, t al cuadrado se va a convertir en x a la 3 al cuadrado. Simplemente es evaluar en la función por x al cubo. ¿Y qué tengo que hacer adicionalmente a esto? Multiplicar por la derivada de la función que esté en el límite superior. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Recordemos de cálculo diferencial, tumbo el exponente y le resto. O sea, 3 por x al cuadrado. Y esta sería la derivada de esta integral. ¿Vamos bien? Creo que sí. Hagamos otro ejemplo incluso más sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo f de x igual a la integral de 0 a x de seno de t al cuadrado? ¿Quién me dice cuánto da esta derivada? Está muy sencilla. ¿Cuánto da esta derivada? Piénsela en un minutico. Seno de x al cuadrado. Ujú, 2x. muy bien. Es seno
donde esté la t la reemplazo por la x, o sea, seno de x al cuadrado. Y yo tengo que multiplicar por la derivada de la función. Pero la derivada de la función, ¿cuál es la derivada de x? Eso. Entonces esto es simplemente seno de x al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Como verán, pues este teorema es muy sencillo. Y el teorema fundamental del cálculo 2 también es muy sencillo. Esta parte ya se conoce como el teorema de evaluación. Y es lo que nos va a abrir el pie, o sea, nos va a abrir el camino para mirar las técnicas de integración. Entonces, teorema de evaluación. Teorema de evaluación. ¿Qué dice este teorema? Que si yo tengo una integral desde a hasta b de f de x por dx, ¿cómo resolvería yo esa integral? Simplemente el teorema de evaluación me dice que f mayúscula, bueno, aquí tengo que denotar f mayúscula, es la antiderivada de f. Y la antiderivada de f simplemente es un sinónimo para decir, es la integral de f. O sea, yo tengo que integrar esa función y evaluarla en el límite superior menos la función integrada en el límite inferior. ¿Listo? Simplemente este es el teorema más fácil de todos, pero el que se va a aplicar casi todos los días, que simplemente es integrar y evaluar ese resultado en el límite superior menos en el límite inferior. ¿Queda claro? Bueno, todos ustedes ya están muy relacionados con este término de antiderivadas. Entonces, la antiderivada simplemente es la integral. No sé si recuerdan que en cálculo diferencial uno tenía una tablita de como las derivadas esenciales. Por ejemplo, la derivada de seno, ¿cuánto es? La derivada de seno es Coseno. coseno de x. Muy bien. Entonces, si ustedes por ahí ya tienen en orden la tablita de las derivadas, prácticamente ya tienen la derivada de las integrales. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla de las integrales? Ya no mirarla de izquierda a derecha, sino de izquierda a derecha, sino mirarla de derecha a izquierda. ¿Sí lo dije bien? Sí. No mirarla de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O sea, la antiderivada o la integral simplemente me dice pase de derecha a izquierda. O sea, ¿cuál es la integral de coseno de x? Seno de x. Muy bien. Entonces, si ya tienen la tablita por ahí ordenada, no la boten, utilicen esa para las integrales. Es simplemente mirarla de derecha a izquierda. Juan, no, es seno de x. Ya vamos a mirar cuál es ese. Entonces, de cálculo diferencial también conocemos por tablas la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno de x. Y la integral de seno entonces, ¿cuál va a ser? Simplemente despejan el menos, pasa al otro lado, entonces la integral de seno de x, sí, yo paso ahorita las notas por el grupo de WhatsApp, es menos coseno de x. Muy bien. Y así sucesivamente se puede construir una tabla de integrales. Esas tablas pues obviamente están en internet o están en el libro por ahí. Entonces, estas integrales fundamentales pues que nos las tenemos que ir, por así decirlo, aprendiendo, son muy importantes a la hora de aplicar los métodos o las técnicas de integración. Pero ¿cuál es la integral más importante? La integrada de un polinomio. Supongamos que yo tengo hoy un factor exponencial, no exponencial, perdón, de un exponente, de x a algo. Yo tengo la integral de x a la n por delta x. ¿Cómo se resuelve esa integral? Hagamos el paralelo con la derivada. Si yo tengo la derivada de x a la n, ¿cuál era el paso? Tumbe el exponente y réstele 1. Como el teorema fundamental de cálculo lo que me dice es que si yo integro esto, tengo que volver a mi función original. Entonces, la integral de x a la n es hacer todo lo contrario que la derivada. Entonces, si la derivada me está restando 1 al exponente, la integral lo que va a hacer es que me le va a sumar 1. Y como la derivada está dividiendo por ese n, lo que va a hacer la integral es que va a dividir por el n más 1. O sea, esta es la formulita que tenemos que tener en cuenta. O sea, no, pues es muy sencilla de aprender. Muy bien, Steven. Entonces, supongamos,
primero hagamos el ejercicio de comprobar de que el teorema fundamental del cálculo 1 funciona. O sea, de que la derivada y la integral son operaciones inversas. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de x a la 8 más x a la 3 menos x? ¿Cuánto da esto? X a la 7 más Oh, X a la 2 x a la menos... 7, ¿seguro? Sí. 8x a la 7. 8x a la 7. Recuerda que tenemos que tumbar el exponente. Más Pues, 3x al cuadrado menos ¿cuánto? 1. Menos 1, muy bien. Entonces aquí ya derivamos. Y si yo integro esto que derivé, pues tengo que volver a una expresión original. Entonces apliquemos la regla que acabamos de ver y que vieron esta semana. Entonces la integral simplemente, como vimos en propiedades, pues saca la constante que esté multiplicando 8 e integro x a la 7. ¿Qué es integrar x a la 7? Simplemente es poner x, sumarle 1 al exponente, o sea, x a la 8, y dividir por ese resultado que obtuve, o sea, sobre 8. Y así para todos. Entonces, saca el 3 como constante, x, 2 más 1 es 3, sobre ese nuevo resultado que es 3. Menos la integral de una constante, siempre es la variable por esa constante. Entonces, en este caso, la integral de 1 es x. Entonces, aquí vemos que este 8 se cancela con este 8 y este 3 con este 3, y lo que hicimos fue volver a la función original. Entonces, efectivamente, el teorema fundamental del cálculo funciona. Y Y el es, mismo muchacho la vez pasada. hola, Ah, sí, decía Felipe. listo, ya. Deme un minutico, yo conecto el computador que después se me descarga. ¿Hay preguntas hasta acá o vamos bien? Bien, listo. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar como de la esencia del curso. La esencia del curso es aprender a integrar, o sea, que ustedes les pongan una integral y ustedes sepan. Obviamente estas integrales que hemos visto hasta este momento son relativamente sencillas, pero nosotros queremos integrar funciones un poquito más complejas. Entonces, para eso, como en cálculo diferencial, no sé si recuerdan que uno veía varios métodos, que la regla de la cadena, que la regla se me olvidó del producto, la regla cuando era una división. De la misma manera, vamos a ir aquí conociendo varias reglas, varios métodos para resolver las integrales. Esa es la esencia del primer parcial. En el primer parcial lo que nos interesa es que ustedes hayan aprendido a integrar. En el segundo parcial ya no vamos a ver que ustedes sepan integrar. Ustedes ya deben saber para el segundo parcial integrar. En el segundo parcial lo que nos interesa es aplicar la noción de la integral, pues, que todavía no nos compete eso. Bueno, entonces miremos la primera cosa, la primera regla que se conoce como regla de sustitución. ¿Ya vieron esta regla de sustitución? No, No, no han visto. Ah, bueno, solo han llegado hasta el teorema fundamental. sí, en mi grupo quedamos solamente hasta el teorema. Ok. Algún grupito ya ha visto la regla de sustitución? Entonces voy muy rápido este semestre. Ok. No. Entonces, bueno, no me voy a poner a adelantar. Entonces, si quieren, me van mostrando ejercicios que tengan por ahí, les haya dado lidia. Entonces, les tengo dos opciones. Esa de empezar a hacer ejercicios o vamos adelantando teoría. Cualquiera de las dos me sirve. A ver, yo miro a ver si tengo entonces ejercicios por aquí de... Sino que me gusta más enfocarme y dedicarle más tiempo a lo de reglas de integración, porque pues es lo que más casos tiene, más complicado da. Pero bueno, entonces miremos los ejercicios. Entonces dame un minutico, yo abro por aquí el taller. Y pues yo obviamente no hago el ejercicio completamente, pero les voy dando las ideas y repasando los conceptos. Cálculo integral. Dame ahí. Este.
María Camila, la estructura del primer parcial básicamente es esta. Sí o sí, pues por ahí con un 95% de seguridad les digo que les va a caer un ejercicio de sumas de rima. Probablemente sea como uno de los que hicimos al principio de esta clase, sí. O si no, les ponen a calcular, o sea, los parciales después de pandemia se volvieron muy teóricos, por eso yo prefiero dedicarle bastante tiempo a la teoría que en ponerme a hacer ejercicios, porque los ejercicios de los talleres son numéricos. Y en los parciales caen son ejercicios muy teóricos. Entonces prefiero como entender bien la teoría y yo no con la teoría hacer lo que sea. En el parcial entonces le cae más o menos un ejercicio del área de distancia y ya los demás son integre esta función, entonces ya usted tiene que saber qué método aplicar, que eso es lo difícil. Ah, entonces la voy a hacer por sustitución. Ah, la voy a hacer por integración por partes. Ah, no, pero espere que esto es una sustitución trigonométrica. Eso es como lo que van a hablar, más que todo reglas de integración. Y en algunos casos no es simplemente como, resuelva esta integral, sino que te toca aplicar bastante la teoría. Esa ha sido como la mecánica en los últimos semestres. Entonces, bueno, ¿hay alguien que no recuerde lo de la función techo y la función suelo de cálculo diferencial? Entonces, primero que todo, repasémoslo. La función suelo, denotada de esta forma, a ver qué por aquí. Bueno, Steven. La función suelo lo que hace, se denota de esta forma como el valor absoluto, pero con dos rayitas abajo, pues denotando que es el suelo. Lo que se hace esa función es simplemente aproximar cualquier número real al entero más, al menor entero. Y lo que hace la función techo es todo lo contrario, aproximar ese número real al número entero superior. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, entonces aquí hagamos un paréntesis que todavía no vamos para allá. Entonces, la función techo, función suelo, lo que hace es aproximar al entero al entero menor. O sea, aproxima al entero inferior, al entero inferior. Entonces, para estas funciones es muy útil las grafiquitas. Por ejemplo, si yo tengo, este no me gusta este dibujito, este. Entonces yo tengo por acá mi plano cartesiano y tengo 1, 2, 3 y 4. Y tengo por acá 1, 2, 3 y 4. Entonces, supongamos que estamos en un valor entre 0 y 1. 0.1, 0.5, 0.9. Lo que va a hacer esa función suelo es que me va a aproximar ese número real al entero más cercano, pero hacia abajo. ¿Cuál es al entero inferior? Si yo Cero. tengo 0.1 o 0.9, sí, me aproxima al 0. O sea, para valores entre 0 y 1, la función suelo vale 0. Si yo tengo 1.5, ¿cuál es el entero, el inferior? O sea, me Uno. aproxima a 1. Si yo tengo 2.9, va a aproximar es hacia abajo, o sea, no va a aplicar las reglas de aproximación que si usted tiene, por ejemplo, 3.5 me aproxima a 4, 3.8 me aproxima a 4, 3.3 me aproxima a 3. No, aquí me va a aproximar, así esté más cerca del 4, me va a aproximar al inferior. Entonces, si yo tengo 2.9 me aproxima a 2, si yo tengo 3.5 me aproxima a 3, y así sucesivamente. Igualmente para valores negativos. Entonces, menos 3, menos 2, menos 3. Si yo tengo menos 0.9, ¿cuál es el inferior? Aproxima para abajo. Menos uno. Menos 1. Menos 1.5, menos 2. Bueno, digamos que esto es menos 1, menos 2 y menos 3. Y así sucesivamente. Se va a ir como formando estas escalitas. Y la función techo es aplicar la misma lógica. ¿Qué va a hacer? Ya no va a aproximar para abajo, sino que aproxima para arriba. Aproxima hacia el entero superior. El entero superior. Muy bien.
Entonces, voy a hacer la techo con verdecito aquí en esta misma gráfica, para no hacer otra. Entonces, si yo tengo 0.4, ¿cuál va a ser el superior? 1. Si yo tengo 1.5, aproxima 2. Si yo tengo 2.4, aproxima 3. Si yo tengo 3.9, aproxima 4. Si yo tengo menos 0.4, aproxima al superior, que sería el 0. O sea, sería esta secuencia. Es prácticamente la misma función, como si estuviera un poquito desplazada hacia la derecha. Una unidad. ¿Queda claro lo que es la función techo y la función suelo? Es muy sencillo. Entonces miremos estos ejercicios. Yo hago por ahí unos dos y ya ustedes tienen la idea para hacer los demás. La función mayor entero es igual a la función techo. La función mayor, no te entendí. Función mayor entero. Sí, yo creo que es la misma, solo son como un sinónimo. Bueno. Ah, y aquí les dicen para, si quieren comprobar, en Wolfram se utiliza estos comandos. Para la suelo es floor, Ceil es techo y absoluto, pues ABS es valor absoluto. Entonces, miremos estos ejercicios. Entonces, lo que nos están diciendo es, teniendo en cuenta la definición de función techo y la función suelo, nos dicen que encuentre las integrales. Entonces, el primer taller y este segundo se hacen muy fáciles sabiendo dibujar y teniendo en cuenta de que la integral es una área bajo la curva. Entonces, nos están diciendo. Entonces, aquí es muy importante entender cómo es la gráfica de la función techo y la función suelo. Entonces, la función suelo, recordemos que era 1, 2. La función suelo venía así. Bueno, no voy a dibujar más porque no es necesario. En este primer puntico nos están pidiendo la integral de la función suelo entre 0 y 1. Entonces, yo dibujo primero que todo la función suelo y identifico el intervalo. El intervalo en el que voy a trabajar es este. ¿Y cuál es el área bajo esta curva? En este pedacito. Ahí hay área encerrada. 0. Entonces ya sabemos que la integral de la función suelo entre 0 y 1 es ¿cuánto? 0. Y así sucesivamente para todas las demás. Entonces, en este otro punto nos piden la misma integral de la función suelo, pero en el intervalo entre 3 y 5. Entonces, obviamente, ya sabemos que esto va así creciendo. Entonces, aquí ya sí aplico la noción de que la integral es el área bajo la curva. Entonces, yo tengo ahí ya los rectángulos definidos exactamente, ahí sí 100% precisos. Y lo que hago es calcular el área de cada rectangulito y sumarlas. Entonces, este primer punto es demasiado sencillo. Entonces, la base de cada rectángulo es una unidad y ya las alturas pues van a ir aumentando. Entonces, la altura de este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Entonces, el área 1 sería 1 por 1, 1. El área 2 sería 1 por 2, 2. El área 3 sería 1 por 3, 3. El área 4 sería 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Sí, sería 1 por 4, 4. Y sume todo esto. Entonces el área total es 3 más 2, 5, 9, sería 10. Entonces la integral de 0 a 5 de la función suelo, delta x, es 10. Listo. Y así para todas las funciones. Entonces, ¿qué pasa en esta función? Recordemos qué pasaba en cálculo diferencial cuando yo evaluaba, o mejor dicho, ¿qué pasa de que yo multiplique la x por 2? ¿Qué le está pasando a la función? ¿Se está alargando o se está acortando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo multiplico por 2? Se está alargando. Y cuando divido por 2, pues se está acortando. Entonces, de esta manera, pues ya vieron cómo es la lógica de crear esas funciones, esas gráficas. Entonces, simplemente es construir la gráfica para la función suelo, pero de 2x, y para x medios.
Entonces simplemente es empezar a evaluar. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a construir la función suelo 2x. Entonces, si yo me paro en 0,5 y lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? O mejor dicho, 0,8. Bueno, aquí hay una trampita. Para valores entre 0,5 y 0,9, ¿qué valor me da si la multiplico por 2? ¿Me da un valor mayor a qué? A 1. Entonces, si yo me paro entre 0,5, entre 0,5 y 1, al multiplicarla por 2 voy a aparecer aquí entre 1 y 2. Y al ser la función suelo, pues me va a aproximar al menor, o sea, a 1. Entonces, para valores para valores, no, era al contrario. Si multiplico por 2, o si multiplico por una constante, se acorta la función. Y si divido por 2, se alarga. Y para valores entre 0 y 0,5, cuando ya la multiplique por 2, voy a obtener un valor entre 0 y 1. Entonces, aproximando eso para abajo, voy a obtener 0. Si yo tengo un valor entre 1 y 1,5, cuando yo la multiplique por 2, ¿qué voy a obtener? ¿Un valor entre qué valor? Un valor ¿en qué rango? Entonces, digamos, 1,3. 1,3 por 2, ¿cuánto me da? Me da 2,6. Entonces, 2,6, aproximándolo al valor menor, pues me va a dar 2. Y para valores entre 1,5 y 2, digamos 1,6 por 2 me va a dar 3,2. Aproximándolo al valor inferior me va a dar 3. Entonces vean que al multiplicar la x por 2, yo lo que estoy haciendo es que reduje acorté la mitad de la función. ¿Listo? Y se van a dar cuenta cuando construyan la de x medios que al dividir lo que van a hacer es que van a alargar en un factor de 2. ¿Listo? Entonces aquí al multiplicar por 2 lo que hicimos fue acortar, recortar la función. ¿Listo? Como estriparla a la mitad. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces después de construir esas funciones vuelven y aplican la reglita. Entonces para este puntico sería calcular la integral entre 0 y 2. O sea, entre 0 y este intervalo. Entonces ahí ya lo que tienen es que ya no tienen rectángulos de ancho 1, sino que tienen rectángulos de ancho de 0,5 o de 1 medio. Calculan el área de cada rectangulito y las. Listo, este punto es muy sencillito. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que estamos remedios. En el segundo punto nos dicen, considere esta función, una función que tiene dominio desde -5 hasta 5 y el rango también va desde -5 hasta 5. Lo podemos ver ahí en la gráfica muy fácilmente. Y nos dicen, recuerde la función suelo y la función techo de la definición 1 y nos están preguntando, encuentren la integral desde -5 hasta 5 de la función techo y la función suelo de esta función. Entonces, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando una función en forma de gráfica. Recuerden que una función nos la pueden dar de 5 maneras. ¿Quién me recuerda esas 5 maneras en las que nos pueden dar esa función? Por gráfica, Sí, mediante tablas, fórmula, de manera verbal, bueno, sí escrita, y no sé la otra. bueno, muy bien. Gráficas, una, bueno, entonces sí, esta gráfica nos la pueden dar por tabla, nos la pueden dar como ecuación, pues que es la manera más común, ecuación. Nos la pueden dar también escrita, o sea, escrita como por ejemplo 2 veces x más 1. Esa es otra forma. Y la otra, se me olvidó. Hay una quinta fórmula,
una forma, pero esa no es tan común. Sí, Steven, yo ahorita paso los apuntes por el grupo y mañana que ya tengan la grabación también paso el link. Porfa, no se les olvide si ya van a salirse, si ya se tienen que salir, la asistencia. No sé si ya la habrán llenado, pero la ponen por. En las horas ponen a las horas pues de 6 a 8, como si fuera una clase de 2 horas. Muy bien. La otra forma se me olvidó. Gráfica, tabla de ecuación escrita. Ay, se me olvidó. Bueno, en fin, ahí me queda la tareita para buscar. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando esto. Calcule la integral desde -5 hasta 5 de la función techo. Pero hagámosla mejor con la techo, sí. La A es el suelo. Se construyen de la misma manera, teniendo en cuenta de que la techo se aproxima de para arriba y la suelo para abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a construir esa función suelo de esta función? Entonces, como podemos ver, nos están dando la función en forma de gráfico. Entonces, vamos a empezar a pararnos en los puntos y mirar hacia qué lado se aproxima. Entonces, miremos esta función en el intervalo entre 0 y 1. La función entre 0 y 1, o sea, es como yo tener, bueno, voy a empezar con x entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿cuánto vale la función? Entonces nosotros podemos ver que entre 0 y 1, la función está más o menos entre 1 a 1.5, más o menos, ¿cierto? De aquí a acá. Entonces yo ya tengo un rango estimado de la función. Entonces lo que voy a hacer es que voy a evaluar este punto en la función techo. Entonces si yo evalúo un punto entre 1 a 1.5, la función techo está hacia qué lado me va a aproximar. Hacia arriba, o sea, me va a tirar hacia 2. Entonces, la función entre 0 y 1, la función techo de esta función me va a dar esta línea de acá, esta línea horizontal. Miremos otro intervalo. Entre 1 y 2, la función todavía me sigue dando un valor entre 1 y 2. Entonces, como es función techo, me aproxima hacia qué lado, hacia arriba o hacia 2. Entonces, en este intervalo sigue dando 2. Y vemos que entre 2 y 3, la función llega hasta el 2. Entonces ahí me sigue dando 2. Muy bien. Entre 3 y 4, la función empieza a decrecer, pero sigue estando en el rango entre 1 y 2. Entonces, aproximado hacia arriba va a seguir estando en 2. ¿Queda claro esta primera parte? Entonces, analicemos otro intervalito. Entre -1 y 0, para x entre -1 y 0, la función me da más o menos un valor entre 0 y 1. Entre 0 a 1. A 1. Y la función techo, entonces, ¿hacia qué valor me va a aproximar? Me va a aproximar hacia arriba, o sea, hacia 1. Entonces, en este intervalo, entre -1 y 0, la función techo me da 1. Y así sucesivamente va a ser para otro intervalo. Miremos qué pasa entre -2 y -3. Perdón, entre -1 y -3. Entre -1 y -3 me está dando un valor negativo. O sea, me está dando un valor entre 0 y -1. Entonces, aproximando hacia arriba me va a dar 0. Y vemos que en este intervalo entre -3 y entre -5 sigue estando en ese rango entre 0 y -1. Entonces me va a seguir dando 0. Muy bien, ya construimos la función techo de la función f de x. Recordemos que esto es f de x. Entonces ya tengo que calcular la integral. ¿La integral qué es? El área bajo esa curva. ¿Cuál curva? La que está en negro, no la función. Si ustedes calculan estas áreas, o sea, la área bajo la curva original, ahí están haciendo el ejercicio mal, porque están evaluando esa función techo en la función que me dio. Entonces ya lo que tengo que hacer es encontrar el área bajo cada rectángulo. Entonces este tiene base 5, altura 2, el área me da 10. Este tiene base 1, altura 1, este me da 1. Entonces, ¿cuánto es la integral? 10 más 1, 11. ¿Listo?
Y de la misma manera van a construir la función suelo. ¿Listo? Recuerden que la suelo ya no aproxima hacia arriba, sino que aproxima hacia abajo. ¿Queda claro? Ejercicio también muy fácil, pero vean que estamos aplicando toda la teoría que hemos aprendido de que la integral es el área bajo la curva, aplicando la noción de que es la función techo y la función suelo. ¿Listo? Estos ejercicios son de física. Este tercero, hay que tener en cuenta una ecuación de física. ¿Listo? Recuerden que en física estudiamos lo que son el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento, me olvidaron, el MOA, el movimiento uniformemente acelerado. Entonces acá es un movimiento uniformemente acelerado. Hay una ecuacioncita del movimiento uniformemente acelerado que les ayuda a resolver este ejercicio. Entonces este lo voy a dejar como reto para el próximo taller. Por cierto, un dato, mañana tenemos taller a las 10 para los que deseen asistir y puedan. Entonces este lo miramos mañana mejor. Miremos este cuarto punto, un punto de física, pero visto ya no con las ecuaciones de física que aprendimos en el colegio, sino con la noción de integral. Entonces miremos. Entonces nos dicen, una piedra se deja caer desde una altura de 450. Entonces, para todos los problemas que sean aplicación, es muy importante empelicularse y hacer un dibujo. Entonces, una piedra se deja caer desde una altura de 450 metros. Yo voy a suponer que es un edificio que tiene 450 metros de altura. Y hay un man aquí parado en la azotea. Y dejó caer una piedrita desde el borde. Postdata. En las aplicaciones tenemos que saber leer, tener buena comprensión. ¿Qué quiere decir de que la piedra se deje caer? ¿Qué quiere decir en términos matemáticos o físicos de que esa piedra se deje caer? ¿Qué característica va a tener? Cuando les hablen de que algo se deja caer, les dicen, una piedra se deja caer, un balón se deja caer, un proyectil se deja caer. Si les dicen que algo se deja caer, lo que quieren decir es que en ese instante la velocidad es cero. Si se deja caer, tiene velocidad inicial cero. Si nos dicen o sea, que se lanzó, ya lo que quiere decir que se lanzó es que esa piedra pues la tiraron con cierta velocidad. Pero como nos están diciendo que se deja caer, esto implica que la velocidad inicial es cero. Aparte, yo tengo en que mis problemas físicos poner unos ejes coordenados. Entonces, hay dos maneras de resolver este ejercicio. Poniendo los ejes en la base del edificio o poniendo los ejes en la parte superior. Entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a poner en la parte superior. Yo los voy a poner acá. El eje X pues no me interesa es el Y, ya que es el vertical. Entonces, hacia abajo del edificio lo que quiere decir es que es el eje positivo Y. Entonces, ¿por qué es importante saber leer? Porque vean que aquí me dieron un dato adicional que simplemente me lo dijeron en palabras. Entonces, la primera pregunta nos dice, encuentre la altura de la piedra en el instante T. Pongamos que la piedra va por aquí en algún momento. Y yo quiero saber cuánto vale la altura de esta piedra en cualquier tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es modelar una función para la altura de la piedra, o mejor dicho, para la posición de la piedra en cualquier instante. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacerlo con la noción de integral. ¿Listo? Entonces, a ver, me lo quiero. Tengo el dato de que la velocidad inicial son 0 metros por segundo y de que la altura del edificio es 450. Entonces, adicional a esto, hay un dato que no está tan implícito. ¿Cuál sería ese dato? En la física, ¿por qué se ve esa piedra atraída hacia el suelo? ¿Por acción de qué? Por la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces la aceleración de este ejercicio va a ser la gravedad. ¿De cuánto es? De 9,8 metros por segundo. Pregunta, ¿la tengo que tomar positiva o negativa?
Negativa, ¿Por qué? Sí, porque va gracias. cayendo. Muy bien, negativa. A ver, sí, bueno. Entonces, aquí es donde este análisis está acá, es un análisis netamente físico. Ahora lo que va a hacer es que va a aplicar la integral. Entonces, como vimos ahorita por el teorema fundamental de cálculo de que la integral es la operación inversa de la derivada, entonces, ¿quién va a ser la velocidad? Ya dijimos que la velocidad es la integral de la aceleración en el tiempo. Y yo ya tengo mi aceleración, o sea, la aceleración es constante para cada instante. Entonces, la velocidad en el tiempo va a ser simplemente la integral, bueno, de la aceleración que sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por un delta t. Integrar esto es muy sencillo porque es una constante. Pero para integrar eso, ¿yo qué tendría que tener en cuenta? ¿Qué me haría falta para yo Los poder? límites superior e inferior. Muy bien, yo necesitaría el tiempo inicial, que es simplemente 0 segundos, pero yo necesitaría el tiempo final, o sea, el tiempo que demoró en caer la piedra. Entonces yo necesitaría el otro tiempo 2. Pero ese tiempo 2 me sería necesario si yo quisiera encontrar la velocidad, por así decirlo, durante todo el recorrido. Yo lo que necesito es una expresión para la velocidad en cualquier instante. O sea, yo necesito es una función. Entonces aquí no me interesan los límites de integración, porque yo quiero es simplemente una expresión. Recordemos que hay dos tipos de integral. La integral definida, que es cuando yo tengo límites de integración. Y si tengo límites de integración, eso me va a dar como resultado un valor, un número real. Pero si no tengo límites de integración, o sea, una integral indefinida, lo que obtengo es una función. Entonces yo puedo integrar esto. ¿Cuál es la integral de menos 9,8? La integral de una constante. Entonces, la integral de una constante es la constante por la variable. La variable en este caso es el tiempo. Y recordemos que yo le tengo que sumar una constante de integración, una constante c. Al que se le olvide la c en el parcial, le rebaja. ¿Listo? Entonces no se les olvide. Entonces, yo aquí ya tengo mi expresión para la velocidad, que la velocidad en el tiempo es menos 9,8 por t más esa constante. Entonces, yo tengo que utilizar los datos del ejercicio para descubrir quién es esa constante. ¿Qué dato voy a utilizar? El dato inicial que me dieron, de que la velocidad evaluada en cero, o sea, en el instante inicial, ¿cuánto tiene que valer? Cero, porque se está dejando caer. Entonces yo voy a evaluar en la función de la velocidad. Donde esté la t, la reemplazo por cero. Entonces, 9,8 por cero da cero. ¿Y qué descubrí acá? De que c es cero. Entonces la velocidad en cualquier instante t vale simplemente menos 9,8 por t. ¿Listo? Entonces, cuando esta constante les va a dar un valor diferente de cero, cuando les digan, esa piedra se lanzó con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. En ese caso, entonces, la constante de integración les daría 5 metros por segundo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, vea que ya encontramos una expresión para la velocidad en cualquier instante. Pero a mí no me están preguntando todavía por la velocidad, a mí me están preguntando por la altura de la piedra, o sea, por la posición. Entonces, ¿quién es la posición? Es la integral de la velocidad, pero yo ya tengo esa velocidad. Entonces, la posición va a ser la integral del menos 9,8 por t de t. ¿Cómo integro esto? Lo vimos ahorita. Las variables son mudas. Se tienen que acostumbrar a trabajar con t, con y, con z, con w, no casarse con la x. ¿Cuánto a esta integral? Pues recordemos, la integral de una constante por la variable es simplemente, o sea, la integral saca la constante y tenemos la variable y se le suma 1 al exponente. 1 más 1, 2. Y dividimos por ese resultado. Más otra constante de integración, que esa constante siempre resulta de cuando yo hago una integral. Entonces, ¿quién es la posición? La posición va a ser menos 9,8
Bueno, dividido 2 es ¿cuánto? 4 punto ¿qué? Menos 4.9 por t al cuadrado más e1. Nuevamente tengo que encontrar esa constante de integración. ¿Cómo la encuentro? Con los datos que me dio el ejercicio. Entonces pregunta, ¿cuánto vale la posición o la altura en el instante cero? Cuando la piedra está aquí arriba, ¿cuánto vale esa altura? 450, que es lo que mide el edificio. Entonces, la posición inicial, cuando la piedra está todavía arriba del edificio, vale 450. Entonces, donde esté el tiempo, lo reemplazo por cero. Menos 4.9 por 0 al cuadrado más C1. Entonces, algo por 0 da 0. Y C1 entonces me dio 450. Entonces, reemplazando C1 acá, me da de que la posición de la piedra en cualquier instante t es menos 4.9 t al cuadrado más 450. Y esa es la posición de la piedra en cualquier instante. Entonces, en cualquier tiempo que yo desee encontrar cuánto vale la altura, me la define esta función. Entonces, ¿cómo uno puede rectificar? Es bueno que rectifiquen siempre esas funciones que encontraron con la lógica. O sea, si la evalúan en cero, esta función tiene sentido de que les dé cero. No, no tiene ningún sentido de que en el instante cero, cuando la piedra está aquí arriba, me dé cero, o sea, como si estuviera abajo. Entonces aquí pues de una vez que si yo evalúo en el tiempo cero, me da 450, que es la posición inicial. Y nosotros podemos ver que a medida que el tiempo vaya aumentando, como esto es una resta, va a ir disminuyendo esa distancia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Entonces ya con esta primera parte que hicimos, el resto de literales es muy sencillo. Entonces la pregunta B, ¿cuánto tarda en caer al suelo? Tarda en caer al suelo. ¿Cómo encontramos ese tiempo que se demoró la piedra en caer hasta el suelo? O mejor dicho, ¿qué significa de que la piedra esté acá abajo? ¿Cuánto vale la posición aquí en ese tiempo? ¿Cuánto vale? Muy bien, vale cero. Entonces, eh, cero, muy bien. Entonces, aquí hay una discrepancia. Aquí estamos trabajando, es como si los ejes estuvieran en la base. Entonces, esto es y aquí es el cero, y arriba es 450. Sí, aquí estamos trabajando con los ejes abajo. Listo, es bueno tener en cuenta eso de los ejes. Entonces, muy bien. Yo sé que cuando S la evalúo en el tiempo final, que es T2, me tiene que dar cero. Entonces, como yo ya tengo la expresión de la posición para cualquier tiempo, yo puedo evaluar el tiempo final acá, igualarlo a cero. Entonces, la posición en el tiempo 2 va a ser menos 4.9 T2 al cuadrado más 450, y esto tiene que ser igual a cero. Entonces yo ya tengo una ecuación de dónde despejar el tiempo final o el tiempo que se demoró la piedra en caer al suelo. Entonces, ¿qué hago? Despejar. Entonces esto va a ser menos 4.9 T2 al cuadrado igual a menos 450. Entonces, T2, ¿quién va a ser? Sí, T2. T2 va a ser menos 450 sobre menos 4.9. Y para matar ese cuadrado, saco raíz en ambos lados. Entonces, esto va a ser raíz de 450 sobre 4.9. ¿Cuánto me da esa raíz? ¿Quién tiene el calculador a la mano? ¿Cuánto me da esta operación? ¿Quién me ayuda ahí diciéndome cuánto hace tiempito? Mientras voy copiando las otras dos preguntas, las otras dos literales. Da 9.58. 9.58. ¿Qué? Segundos, minutos, horas, segundos. Listo. Entonces aquí ya encontramos
el tiempo que se demoró en caer la piedra desde 450 metros de altura hasta el suelo. Entonces ese tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese tiempo podemos encontrar otros datos, como por ejemplo, en el literal C nos están preguntando, ¿qué velocidad tiene la piedra al llegar al suelo? Entonces la velocidad nosotros ya la encontramos. ¿Cuánto nos daba? Menos 9,8 por t. ¿Y cómo encuentro esa velocidad con la que llegó al suelo? ¿Cómo la encuentro? ¿Evaluando en qué? Evaluando en el tiempo que se demoró en caer hasta el suelo. Entonces la velocidad con la que llegó hasta el suelo es la velocidad evaluada en ese tiempo. O sea, menos 9,8 por 9,58. ¿Listo? ¿Y eso cuánto nos da? Pues es otra operación sencilla, pero ya vimos cómo encontrarlo. Eso ahorita pues simplemente lo meten en la calculadora. Y nos preguntan, bueno, este menos de la velocidad lo único que quiere decir es que la piedra está cayendo. O sea, que la velocidad va en sentido contrario al desplazamiento, o sea, a los ejes coordenados. ¿Listo? Eso es lo único que quiere decir ese menos. Nos preguntan en la D. Y aquí, pues ese sí ya se los dejo como tarea, pero ya les había dicho ahorita cómo hacerlo. En el literal D nos dicen, si la piedra se lanza hacia abajo, vean que ya nos están diciendo que se lanza hacia abajo con una rapidez de 5 metros por segundo. O sea, en este caso la velocidad inicial es 5 metros por segundo. O sea, ¿qué les va a cambiar? Les va a cambiar de que la velocidad aquí ya no se va a igualar a cero, sino que se va a igualar a 5. Entonces aquí la expresión para la velocidad les va a cambiar. Y si les cambia la expresión para la velocidad, también les cambia la expresión para la posición. O sea, y es bueno que también encuentren el tiempo. Si la piedra sale más rápido, ¿qué quiere decir? Que va a llegar al suelo con menor tiempo. Entonces les aconsejo que hagan ese ejercicio y encuentren también el tiempo. Entonces el tiempo, en este caso, en el que se lanzó con 5 metros por segundo, les tiene que dar menor a este tiempo. ¿Por qué? Porque pues va a bajar más rápido la piedra, mucho más rápido. Entonces tiene que caer en menos tiempo. Si les da mayor, entonces rectifiquen que hicieron algo mal. ¿Listo? Entonces lo bueno de estos ejercicios es que con la lógica y pues como sí, con la lógica y la intuición uno puede corroborar muy fácil esos resultados. Entonces ahí les queda esa idea. A ver, miremos por acá otros punticos interesantes. En el 5 nos dice, encuentra una función f y un valor de la constante a tal que para todo x perteneciente a los reales se cumpla este caso. Entonces, este ejercicio se los dejo para que le rayen. También lo miramos mañana. Es muy sencillo. O sea, es simplemente aplicar la noción del teorema fundamental del cálculo 1. ¿Listo? Pueden derivar en ambos lados y despejar. F. Es la idea. Bueno, ahí ya les dije cómo hacerlo, pero la idea es que lo hagan. Si derivan en ambos lados, entonces aquí por el teorema fundamental del cálculo nos va a dar ¿qué? Nos va a dar f de x. Y van a derivar este lado. Entonces va a ser la derivada de coseno de x menos un medio. Bueno, aquí ya lo hice, este punto es muy sencillo. F de x va a ser igual a ¿quién? La derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x. Y la derivada de una constante es cero. Entonces ya encontré la función. Donde, bueno, les falta encontrar la constante a. Esas sí se las dejo. La constante a, pues puede ser cualquier, bueno, no cualquier valor, pero ahí la pueden encontrar. Aquí ya les di como el inicio del ejercicio. El 6 nos dice, si W' representa la rapidez de crecimiento de un niño en libras por año, ¿qué representa la integral de esa W'? ¿Quién me dice? Ese es para pensarle ahí, no hay que rayarle mucho. Entonces, si W' representa la rapidez de crecimiento de un niño en libras por año, ¿qué representa la integral de eso? La clave está en las unidades y en lo que representa obviamente ese W'.
Entonces, es muy fácil. Hagámoslo con otra, a ver, rapidez. Rapidez, recordemos que es velocidad. Entonces, esta velocidad, recordemos que siempre tiene unas unidades, pueden ser metros por segundo, o sea, unidades longitudinales por unidad de tiempo. En este caso, esta rapidez W', tiene unidades de libras por año. Por año. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, si yo tengo la velocidad, la posición es simplemente, tiene unidades de metro. Entonces, ¿qué unidades va a tener la integral de W'? ¿Qué unidades va a tener? Haciendo la analogía con la velocidad y la posición. Si la velocidad tiene metros por segundo y la posición tiene metros, entonces esto va a tener unidades de ¿qué? De libras, muy bien. Libras. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ya sabemos que el significado de la integral de W' nos va a dar algo que tiene unidades de libras. ¿Y qué es eso que tiene unidades de libras? Peso, muy bien, Manuel. Entonces, esto significa que es el peso. ¿Y qué quiere decir entonces los límites de integración? El peso del niño en el tiempo. Entonces, si esto es año, entonces podría ser entre los 5 y los 10 años. Entonces, el significado de esto es el peso del niño, peso del niño entre 5 a 10 años. Listo. Muy bien. Este tanquecito está breve, lo pueden pensar por ahí. Yo borro esto. Muy bien. Nos dicen en el 8. Este 7 y 8 son así de física, ni siquiera de física, es modelar la función. Pero ¿cómo se hace? Como el ejercicio que acabamos de ver ¿de qué? De la piedrita. Entonces simplemente es que busquen en el librito o en las notas, esto, en las notas de Hugo. Ahí está anotada como que, bueno, la integral de la razón significa tal cosa. Simplemente es un juego de integrar ahí. Nos dicen en el 9. Sin acudir a un sistema computarizado, interpretando las integrales como áreas, evalúe esto. Entonces, si ustedes ya saben integrar, esto se integra muy fácil. Si no, lo que pueden hacer es dibujar esta función y calcular el área bajo la curva entre serie. Fácil. Este es teorema fundamental del cálculo 1, muy sencillo. Bueno, aquí dice una cosa, la cual, bueno, nos dan esta función, una función definida por la integral. Nos dicen que es diferenciable para todo x en los reales. Si nos dicen que es diferenciable, lo que quiere decir es que se puede derivar. Y nos están dando, este ejercicio es muy bueno, creo que lo va a hacer mañana. Nos dicen, si hay una recta que tiene esta ecuación mx más b, la ecuación de la recta tangente a f en el punto 0, f de 0, encuentra los coeficientes m y b de la recta. Además, hay dos números reales, x1 y x2, pertenecientes a los reales. Muy bien, este lo hago mañana. Este ejercicio también es tipo parcial 1. ¿Listo? Entonces, este lo miramos mañana. Si quieren, le piensan y comparamos. El 11, le piensan, no es difícil. El 12 tampoco es complicado. Simplemente es gráficas. Y no, de resto acá ya es muy sencillo. Este es, este es ¿qué? Este es para meter en Wolfram, entonces casi que no le presten atención. Y el resto, muchachos, ya es muy sencillo. Esto es aplicar teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cuáles les digo que hagan sí o sí? Este 17, este 16, pero si lo hacen a mano. Y ya pueden mirar también los de gráficas. Y muy importante, este 10. Este 10 es bacano el razonamiento, porque así son los ejercicios del parcial. Es que yo creo que este era un ejercicio, este ejercicio, el número 10 es el ejercicio de un parcial pasado, ¿listo? Así son los ejercicios en el parcial. Son muy teóricos. Vean que aquí es simplemente encontrar coeficientes. Es un ejercicio demasiado teórico.
Listo, muchachos, no sé si hayan más preguntas por ahí. Ahí ya leí como las ideas más o menos de cómo afrontar esos ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿O todo me lo hasta acá?